Muchísimas gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Siempre es un gusto para mí poder estar aquí. Muchísimas gracias por todo su cariño, porque me paran bola cuando vengo. Muchísimas gracias por eso y por este privilegio enorme que me dan de poder servirles compartiendo la palabra del Señor. Yo quiero invitarles, mis hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, por favor. El capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versículo 9. Permítanme, voy a leer esta porción de la palabra del Señor. Miren lo que dice Hechos, capítulo 8, versículo 9. Leo la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Dice: hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo lo habían asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Versículo 16. Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablando la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Permítame orar. Amado Padre, te quiero pedir que tu Santísimo Espíritu nos ayude en esta mañana, Señor. Que tu voz sea escuchada, que toques y transformes nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a comprender de manera clara tu voluntad y danos la humildad, Señor, para poder someternos a él. Pongo este tiempo en tus manos y oro en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, yo creo que toda iglesia está preguntándose cuál es su estado, cómo estamos como iglesia. Me alegra mucho estar con ustedes y veo que Dios les está prosperando, les está ayudando a crecer. Pero cuando nosotros nos evaluamos como iglesia, no deberíamos preguntarnos solo: ¿estamos creciendo? No solamente deberíamos preguntarnos: ¿hay más personas en nuestra iglesia? ¿Sí? No solamente deberíamos preguntarnos: ¿están pasando cosas? ¿Tenemos actividades? ¿Tenemos programas? Lo que debemos preguntarnos con mayor atención y mayor profundidad es: ¿qué clase de iglesia, en qué clase de iglesia nos estamos convirtiendo? ¿Qué clase de iglesia somos? Porque, mis hermanos, una iglesia puede crecer en número, puede estar
llena, repleta, pero al mismo tiempo puede tener problemas profundos en su interior. Puede haber mucho movimiento, puede haber entusiasmo, inclusive pueden haber profesiones de fe, ¿no es cierto? Pueden haber bautismos, y aún así seguir en una pregunta muy seria. ¿Somos una iglesia unida? ¿Somos una iglesia santa, pura, que está madurando? Lo que vamos a estudiar en este pasaje tan largo, no se preocupe que no me voy a demorar mucho, que son muchos versículos, no me voy a demorar mucho, no se asuste, ¿ya? Vamos a ver un panorama de este pasaje. Y lo que está pasando en Hechos 8 es que el Evangelio sale de Jerusalén, ¿de acuerdo? Esteban muere, ¿no es cierto? Empieza una persecución. Y el Evangelio sale de Jerusalén y la voluntad de Dios se está cumpliendo. Sale a Judea, se extiende a Samaria. Eso no es un detalle menor, hermanos. Los judíos y los samaritanos, ustedes saben, tenían una historia. ¿Cuál era esa historia? Se odiaban. En resumen, no se podían ver, ¿de acuerdo? No se llevaban, había enemistad. Así que cuando Samaria recibe la palabra de Dios, hermanos, la pregunta no solo es si el Evangelio llegó allá, la pregunta es qué clase de pueblo Dios estaba formando allí en Samaria. Y hermanos, hay una respuesta: Dios está formando una iglesia unida y pura. Unida porque se están incorporando los samaritanos con quienes no se llevaban, y se unen ahí judíos y samaritanos en un solo pueblo. Y pura también, porque Dios no dejaba de confrontar una fe falsa, como en el caso de Simón, el personaje aquí en esta historia. ¿Sí? Entonces, hermanos, si entienden lo que les voy a decir a continuación, ya pueden dormirse, ¿ok? Esta es la parte central. Dios, hermanos, Dios está formando una iglesia unida, una iglesia pura, al reunir a su pueblo en torno a la verdad del Evangelio, al unir a su iglesia por medio del Espíritu Santo, y al purificar a su iglesia, al confrontar una fe falsa. Quiero que esto lo dividamos en tres partes. Así es que comencemos por este primer punto, hermanos. Dios reúne a su iglesia por la verdad del Evangelio. Leo rápidamente el versículo 9. Miren, dice: hacía tiempo que un cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, porque decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Y le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Aquí se presenta este hombre llamado Simón, ¿sí? Y no es un personaje neutral en esta historia. Lo presenta como alguien que ha tenido una influencia profunda ahí en Samaria, ¿de acuerdo? El texto dice que asombraba a la gente con su magia, les tenía atónitos, boquiabiertos, ¿no es cierto? Mi hija sabe algunos trucos de magia. Entonces, y me dice: papi, coge esta carta. Yo cojo esta carta, mírala, no me digas, ponla ahí. Y no sé cómo hace, tiene 10 años, la baraja, la mezcla ahí, y me dice: esta es tu carta, papi. Y sé que algún día le voy a descubrir, pero era un truco lo que está haciendo, pero me asombra igual, ¿no es cierto? Era algo así lo que pasaba, pero a mayor escala, porque todo el pueblo estaba asombrado por la magia de Simón. No solo hacía cosas llamativas de este hombre. ¿Saben lo que este hombre había hecho? Es construir una imagen alrededor de él mismo. Era un hombre que le gustaba llamar la atención, que le gustaba tener la atención de las otras personas. Él quería ponerse en el centro y la gente seguía a este hombre, desde el menor hasta el mayor, dice la Biblia. Inclusive le decían de él que este es el que se llama el gran poder de Dios. O sea, otra versión de la Biblia dice que esta es la personificación de la divinidad. Este hombre era el influencer de ese tiempo. Tenía la atención de todo el mundo allí en Samaria. Pero ¿sabe qué? Esto me dice que Samaria, ojo con esto, era un lugar o un pueblo que estaba espiritualmente en tinieblas. Estaban confundidos, estaban engañados, vivían fascinados, impresionados,
pero estaban mal espiritualmente. Entonces, hermanos, podemos leer en el versículo 12 algo que contrasta. El versículo 12 empieza diciendo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Aquí está el cambio, hermanos. ¿Sí? A diferencia de Simón, lo que Felipe hacía, mis queridos hermanos, era no llegó anunciándose a sí mismo diciendo, hey, pilas, ya vine, vengan, escúchenme, tengo algo bueno que decirles, soy un gran personaje. ¿Sí? Él no dijo eso. La Biblia dice que Él viene y predica las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. No estaba buscando una admiración personal, no estaba buscando anunciarse a Él mismo, no estaba buscando crear una marca personal. Estaba predicando a Cristo. ¿Entiende la diferencia? ¿Comprende? Los dos mundos. Simón, un hombre que se predicaba a sí mismo. Préstenme atención. Felipe apuntaba a la cruz, apuntaba a Dios. Este es el punto, mis hermanos. Felipe quería que la gente creyera en Jesús. Hermanos, aquí hay un primer punto que yo quiero que analicemos. Dios reúne a su iglesia en torno a la verdad del Evangelio. Nosotros estamos aquí, hermanos, reunidos porque queremos escuchar una poderosa verdad, y es la verdad del Evangelio. Hermanos, la iglesia no es sostenida por un espectáculo, por un show, por un carisma humano. No se forma la iglesia porque entre algunas personas surgió una fascinación religiosa. Hermanos, la iglesia nace cuando Cristo es anunciado fielmente. Ahí nos reunimos todos, porque todo gira en torno de nuestro Salvador, en torno de Cristo. Por eso dice la Biblia que la gente creyó, tanto hombres y mujeres se bautizaban. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba siendo anunciada fielmente, hermanos. Se estaban reuniendo en torno a la verdad del Evangelio. Y ahí se estaba formando un nuevo pueblo en Samaria. ¿Y sabe qué es interesante? Aquí dejo una cuestión. Dice el versículo 13 y debemos leerlo con atención y con cuidado. Porque la Biblia dice que y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, ojo, Simón, ¿qué hace? Cree. Y luego se bautiza. Y luego continúa con Felipe. Y ve los milagros. Y bueno, luego después le quiere comprar todo eso. Está loco este tigre. ¿Sabe qué, mis hermanos? Lucas no se abstiene de escribir esta profesión de fe. Si yo hubiera sido Lucas, hubiera estado en los zapatos o en las sandalias de Lucas, ¿no es cierto? Tal vez no ponía esto, pero él no se abstiene de escribir esta profesión de fe. No la niega, ¿no es cierto? Pero al parecer, o al menos la profesión de fe de Simón era superficial y probablemente falsa. ¿Comprende? Esto es importante. ¿Saben por qué? Porque, y ojo aquí, evaluémonos nosotros, todos los que estamos aquí. Ojo, una persona puede estar cerca del Evangelio, puede estar escuchando el Evangelio, puede estar estudiando de alguna manera la palabra de Dios, pero no haber rendido su corazón al Señor. Y al parecer esto era lo que pasaba con Simón. Uno puede estar inclusive cerca del bautismo, cerca de la iglesia, ver milagros, ver la mano de Dios obrando, hermanos, y aún así no estar bien con Dios. Porque ese era el punto con Simón, ¿sí? Hermanos, la iglesia se reúne en torno al poder del Evangelio,
Pero también aquí podemos ver una advertencia, hermanos. No toda respuesta externa al Evangelio es una fe verdadera. No toda. Hermanos, dejando eso de Simón ahí un momento, quiero que leamos Romanos 1:16, y seguramente lo sabemos hasta de memoria. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Eso es lo que vemos aquí. Lo que salvaba a la gente allí en Samaria no eran los trucos, los engaños de Simón, hermanos. Lo que salvaba no era esa magia, no era una emoción. Lo que salva, hermanos, es el Evangelio, porque es el poder de Dios. Por eso predicamos fielmente ese Evangelio. Amén. 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 Samaria tenía mucho asombro, mucha fascinación, ¿no es cierto? Pero estaban a oscuras. Y cuando llega la luz del Evangelio, cuando llega Cristo, ese pueblo se ilumina. Hermanos, yo les animo a que esta iglesia y cualquier iglesia en el mundo debe ser edificada en torno a la verdad del Evangelio. La iglesia, repito, se forma cuando el Evangelio es predicado fielmente. Piense usted un momento en su vida personal. También podemos estar aquí por razones equivocadas, quizás por el ambiente. Allá en Quito hubo un tiempo que tenía un grupo de jóvenes gigante, pero al principio eran más chicas y unos cuantos varones, pero después habían más varones que chicas. Me pregunté así humildemente y sin sospechar de nadie, ¿por qué estos jóvenes están tan fieles aquí en la reunión de jóvenes? Podemos ser parte de la iglesia por razones equivocadas, hermanos. Por la comunidad, por una emoción, por un beneficio, por buscar admiración de otros. Entonces, hermanos, no se trata solo de estar cerca del Evangelio, sino se trata de estar en Cristo. Y estamos reunidos por Cristo. ¿Amén? Amén. ¿Sí? La segunda cosa, hermanos, como les dije, no me voy a demorar tanto, si no se asusten. El segundo punto, hermanos, es Dios une a su iglesia por el don del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Deje que eso se quede aquí en su cabecita, en su corazón. Dios une a su iglesia por el don del Espíritu Santo. En primer lugar, se reúnen en torno al Evangelio, reúne a su iglesia en torno al Evangelio. Pero en segundo lugar, Dios une, hace uno a este grupo de personas por el regalo del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Sigo leyendo en Hechos 8, pero esta vez desde el verso 14. Miren lo que dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, y descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque todavía no había descendido el Espíritu sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ojo aquí, mis hermanos, ojo con lo que está pasando. Los apóstoles, recuerden que los apóstoles fueron los que se quedaron en Jerusalén. La iglesia estaba siendo perseguida y los apóstoles se quedan en Jerusalén. Y cuando ellos oyen que Samaria está recibiendo la palabra del Señor, envían a Pedro y a Juan. Ellos van, oran por los samaritanos, les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. En el verso 16 se dice que todavía no habían descendido sobre ninguno de los samaritanos del Espíritu Santo, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Eso es lo que está pasando aquí, ¿ok? ¿Sí? Ahora, pero yo quiero hacer una aclaración importante aquí. No vayamos a confundirnos. Hermanos,
Aquí el pasaje no nos está diciendo que el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo que recibieron las personas allí en Samaria, tenía alguna falla o estaba medio defectuoso, ¿sí? Porque les faltaba recibir el Espíritu Santo. Tampoco podemos concluir que los samaritanos llegaron a creer verdaderamente en el Evangelio en Cristo sin la obra del Espíritu Santo, porque la Biblia no nos dice eso, ¿de acuerdo? Nadie puede venir a Cristo sin la labor y la obra del Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Amén? Amén. ¿Qué está pasando aquí entonces, hermanos? Leí algunas cosas de varias posturas y demás, pero lo que podemos entender es que aquí hay una demora excepcional, ¿de acuerdo? Es decir, es algo único, un evento único en la manifestación visible del Espíritu Santo. La pregunta es ¿por qué Dios permitió esa demora? Porque lo normal es que una persona cree en el Evangelio, se arrepiente, cree en Cristo, ¿no es cierto?, confiesa a Cristo como su Salvador y el Espíritu Santo habita en esa persona, ¿sí? Pero aquí tenían que llegar los apóstoles, imponer las manos y el Espíritu Santo venía al pueblo de Samaria. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Tenía un propósito, y esta es la conclusión de esta parte. Es que el propósito era mostrar públicamente que los samaritanos no formaban una iglesia aparte, hermanos, ¿sí? Ellos habían sido incorporados a esa sola iglesia de Cristo, a la misma iglesia. No era una iglesia judía en Jerusalén y una iglesia samaritana. Eran parte de la misma iglesia de Cristo, del mismo cuerpo de Cristo. Recuerden, ¿quiénes eran los samaritanos para los judíos? Perros, personas de segunda categoría, impuros, mezclados. Así les trataban, ¿de acuerdo? No sé cómo les dicen aquí a los perros que no tienen raza pura. Ya en Quito también les decimos runitas, ¿cierto? Yo tengo 2 runas en mi casa, ¿ya? Eso eran los samaritanos para los judíos, ¿de acuerdo? Tenían una historia y Dios no quería que esa duda o esa división se quede, hermanos. Era el mismo espíritu que había sido derramado en la comunidad cristiana allá en Samaria, hermanos. No había 2 pueblos de Dios, no había una iglesia judía por un lado y una samaritana por otro, no había 2 cuerpos, no hay 2 espíritus, hermanos, hay una sola iglesia de Cristo. ¿Recuerdan cuál era el segundo punto? Dios une a su iglesia en el momento que recibe el Espíritu Santo, el don o el regalo del Espíritu Santo. Hermanos, no hay nada más lindo que ver una iglesia unida, ¿amén? Amén. Pero esa unidad, hermano, no nace de afinidades personales, ¿sí? No nace de que todos aquí piensen igual, porque oro a Dios que no piensen igual todos, ¿no es cierto? Somos diferentes, tenemos personalidades distintas, ¿de acuerdo? Tenemos culturas distintas, pero la unidad no nace de eso. No nace de que todos compartamos una misma cultura o una misma historia, hermanos. ¿Sabe de qué nace la unidad? La unidad de la iglesia nace porque el mismo Cristo, por el mismo Espíritu, incorpora a su pueblo en un solo cuerpo. ¿Comprende? ¿Sí? Leo partes de Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 16. Dice, porque Él mismo es nuestra paz, hablando de Cristo, y de ambos pueblos hizo uno. Más adelante dice, para reconciliar con Dios a los 2 pueblos en un solo cuerpo. Eso es lo que estamos viendo aquí en Hechos 8. Por eso creo que era la razón de la demora en la manifestación visible del Espíritu Santo, para no dejar dudas de que eran un solo cuerpo. ¿Comprende? Cristo estaba derribando la pared divisoria y formando un solo cuerpo, hermanos. Es como los ríos, ¿no es cierto? Sí, hay ríos que tienen su propia extensión, cruzan por sus territorios y demás,
pero llega un punto en donde los ríos desembocan y se unen en un solo río. Eso es lo que pasa con el río Amazonas. Desde ese momento ya no son dos ríos, ahora forman un solo río. Esa era la relación entre los judíos y los samaritanos. Tenían su propia historia, no se podían ver, pero ahora que recibieron el mismo Espíritu Santo, Dios los une en un solo río, o en un solo pueblo, en una sola iglesia. Hermanos, piensen por un momento, la unidad de esta iglesia no es una cosa así nomás, una cosa secundaria. Es una obra de Dios, hermanos. ¿Sí? Nosotros debemos cuidarnos de levantar cualquier tipo de barrera que nos divida, barreras que Cristo ya derribó. Barreras de culturas, barreras de clase social, barreras de preferencias personales, barreras políticas. Esto es medio, caldea los ánimos rápido eso. Barreras de historia, barreras de orgullo, hermanos. En Quito yo digo barreras de grupitos, no sé si aquí también se hacen los grupitos. Algunas personas las tratamos más cercanamente como si fueran de casa, y podemos caer en el pecado de tratar a otras personas como si fueran solo visitantes o una especie de visitantes permanentes. Pregúntese, hermano, ¿está viviendo como un solo cuerpo? ¿Se siente parte de esta familia? Tengo una hija de 10 años, ella nunca dice, bueno, de hecho, una cosa así, cuando mi esposa y yo nos acostamos en la cama, tomar una siesta o algo, ¿cierto? Ella no puede permitir que nosotros hagamos eso. Tiene su chip eso. Y ella se lanza a la cama, nos golpea y todo, pero se mete en el medio. Sí, digo, mi hija, déjame un ratito con tu mami. No, no puedo. Se mete ahí. Y no nos deja. Tenemos que hacerle descuidar para estar solo mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque ella es parte de nuestra familia. ¿Me entiende? Se mete ahí entre los hermanos de usted. No les deja tomar una siesta tranquilos. ¿Comprende la idea? ¿O vivimos vidas independientes? Está promoviendo esa unidad que el Espíritu Santo produce, promueve, quiere su voluntad. O quizás alimentamos divisiones con corazones orgullosos. Amén. Amén. Dos cosas hasta aquí. Y con esto termino. ¿Qué significa cuando un pastor dice y con esto termino? No significa nada, todavía le falta entonces. El tercer punto, hermanos, es que Dios purifica también a su iglesia al confrontar la fe falsa, hermanos. Lucas no quiere que pensemos que la obra de Dios está avanzando y no hay ningún peligro. De hecho, eso puede ser un punto vulnerable y muy peligroso. Porque justo en medio de esta escena tan gloriosa donde los samaritanos se estaban incorporando a la iglesia de Cristo, es tan hermoso, nos deja ver una advertencia importante. No todo el que se acerca a la obra de Dios pertenece verdaderamente a Dios. En los siguientes versículos, ya no los leo todos, pero en los siguientes versículos otra vez vuelve Simón al relato. Ya queda expuesto este hombre, ya no hay lugar a dudas. En el versículo 18 vemos que Simón vio que el Espíritu Santo se puede dar por la imposición de las manos de los apóstoles. ¿Y qué hace el bandido? Ya, apóstoles, hagamos un business. Sí, yo tengo una platita ahí guardada que quería invertir. Les ofrezco esta platita, denme esa autoridad, denme ese poder. Este bandido estaba viendo el Espíritu Santo no como un regalo, como un don soberano y gratuito de Dios,
estaba viendo al Espíritu Santo como algo que puede manejarse, como algo que puede manipularse, hermanos. Y aquí podemos ver algo triste. Él quería el poder de Dios, pero sin someterse a Dios. Quiere el don, pero no quiere al dador de ese don. Eso es triste, hermanos. Quiere tener autoridad e influencia, capacidad de influir, pero sin humillarse delante del Señor. Quiere autoridad, pero no se arrepiente. ¿Comprende? Quiere un puesto. Por eso Pedro le respondió con tanta dureza, le dijo, recuerden ahí, que tu plata perezca contigo. En la versión La Palabra, esta frase se traduce al infierno tú y tu dinero. Qué grosero Pedro, ¿cierto? Violento el hombre. ¿Amén? No, para nada, estaba bien. ¿Sabe por qué? Porque estaba cuidando la gracia de Dios. ¿Tú qué piensas que puedes comprar con tu dinero lo que Dios te está ofreciendo gratuitamente? Por eso fue tan fuerte. Está defendiendo esa gloria de la gracia. La gracia de Dios no estaba disponible para que pueda ser manipulada por el hombre, para que él pueda tener algún beneficio o pueda jactarse de que pueda hacer eso. Por eso le dice, no tienes parte ni suerte en este asunto. Y aquí, oiga esto, tu corazón no es recto delante de Dios. Por eso no tienes parte ni suerte en esto. Aquí está lo que le pasaba a Simón, en su corazón. Él tenía un corazón torcido, un corazón manchado por su pecado. Estaba cerca del Evangelio, se había bautizado, empezó a seguirle a Felipe, vio más milagros, vio la mano de Dios obrando, pero no estaba bien con Dios. Por eso podemos ver en el versículo 22, dice, por tanto arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Hermanos, una pequeña recomendación. Esta iglesia no se va a mantener pura si nosotros maquillamos el pecado. Hay pecados que deben confrontarse. Pedro confrontó a este pecado. No simplemente duro o grosero, sino que le llevó a la verdad y llamó a ese pecador al arrepentimiento. Pero ¿sabe qué? Aquí me resulta chistoso, triste, no sé, la respuesta de Simón. Él tenía que arrepentirse, ¿ven? Pero ¿qué hace? Les dice, vean, ustedes ven pidiendo perdón al Señor por mí. ¿Se arrepintió? Él tenía que ir humillado al Señor, ser alcanzado por la gracia de Dios. Yo les digo una cosa, hermanos. Ustedes, yo me imagino, en su época de juventud han entendido esta historia. ¿Qué es lo que sucede? Hay un chico que le gusta a una chica, ¿no es cierto? Y como no tiene las agallas suficientes para ir a la chica y decirle, ¿sabes qué? Señorita, me gustas, estoy enamorado de ti, quiero que seas mi novia, me quisiera incluso casar contigo, porque el noviazgo es la antesala del matrimonio, ¿no es cierto? Formar una familia contigo. Eso debería ser el varón bien parado, macho, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacían? Bueno, no sé si todavía pasa eso, ya es medio diferente por esto de las redes sociales. ¿Qué pasaba antes? Como no tenía la valentía suficiente, ¿qué hacían? Mijo, ven, dame haciendo los planes. ¿Así decían aquí también? Sí, aquí. Dame haciendo los planes. Oye, hijo,
Ve tú, anda tú, macho, macho, pórtese como hombre. Este es el punto aquí con Simón. Él tenía que arrepentirse. Cuando confrontamos un pecado, cuando predicamos el Evangelio, lo lógico es llamar a la gente al arrepentimiento. Pero eso ya no le puede dar haciendo a nadie. ¿Comprende? La cuestión aquí, hermanos, es qué pasa cuando Dios expone su pecado, el pecado de su corazón. ¿Cómo responde? ¿Se humilla? ¿Viene arrepentido a Cristo? ¿Sí? ¿O cómo responde, hermanos? ¿Cómo responde? Hermanos, quiero terminar. Ahora sí, con esto termino. Hermanos, la cuestión aquí no es solo qué estaba pasando en Samaria, hermano. La pregunta es, ¿qué estaba haciendo Dios en Samaria? Y la respuesta es clara. Dios está formando un pueblo, una iglesia unida, una iglesia pura también. No basta solo con decir estamos creciendo. Pero ¿qué clase de cristiano, en qué clase de cristiano me estoy convirtiendo? ¿En qué clase de iglesia nos estamos convirtiendo? No solamente se estaba multiplicando una actividad religiosa, no estaba simplemente extendiéndose un movimiento, hermanos, ahí en Samaria. No solamente era una emoción, Dios estaba formando a su iglesia. Una iglesia que se reunía en torno a la verdad del Evangelio. Una iglesia que estaba unida, pero no por carisma humano o situaciones o circunstancias. Estaba unida porque recibieron el don del Espíritu Santo. Una iglesia pura. ¿Por qué? Porque la fe falsa y los pecados estaban siendo confrontados. ¿Comprende? No se trata de decir, venga, que venga, llenemos el local. Se trata de ver la condición de nuestros corazones, hermanos. Valore el Evangelio, amén. Amén. Eso nos reúne. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Venimos aquí por Él, porque le amamos a Él. Queremos servirle a Él, queremos adorarle a Él. Hermano, proteja la unidad de esta iglesia. Proteja la unidad de esta iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere. ¿Sí? Imagínense, Dios unió a judíos y samaritanos. Ayer tuve una buenísima conversa con un hermano de aquí de la congregación que me exhortó y me edificó un montonazo y me ayudó a buscar unidad con otros hermanos allá en Quito. Porque esa es la voluntad de mi Salvador, de su Espíritu Santo. Y hermano, para que esta iglesia se mantenga pura, usted, cada vez que sea confrontado, ya sea por la predicación, por el Espíritu Santo, por la palabra, o por uno de sus hermanos que le ama y viene y le confronta, le animo, responda con humildad, arrepiéntase, humille su corazón delante de Dios. Y de esa manera, convirtámonos en una iglesia que sea unida y pura, que represente bien a Cristo, que le refleje bien a Él y que extienda este mensaje más allá de Cuenca, a la Suárez y hasta los confines de la tierra. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y oremos. Santo Padre, yo te quiero agradecer, Dios. Gracias por tu obra, Padre, entre nosotros. Gracias porque el autor, el que lleva a cabo la conformación de tu iglesia, eres tú, Señor. Somos tuyos, somos tu pueblo, Señor. Danos un corazón humilde, recto delante de ti, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado y ayúdanos a tener la intención seria, la convicción profunda de que cada vez
que estoy reunido con mi iglesia, con mi familia, Señor. Nos reunimos por ti, para ti, en torno a la verdad preciosa de tu Evangelio. Padre Santo, también te rogamos, Señor, que pongas en el corazón de cada uno de nosotros esta convicción de buscar la unidad de tu iglesia. No permitas que el mundo, el diablo, nuestra carne dividan tu cuerpo, Señor. Es tu voluntad que seamos uno, un solo cuerpo, Señor. Padre amado, te pido, ayúdanos en este proceso de santificación personal. Ayúdanos a ser humildes cada vez que confrontes nuestro pecado. Cada vez que haya rasgos de carnalidad, de mundanalidad, cada vez que seamos tentados a desviarnos del camino, Señor, ayúdanos para que podamos someternos a tu voluntad. Que cada vez que nos cuidemos los unos a los otros, nos confrontemos, nos exhortemos los unos a los otros, nos animemos los unos a los otros, tengamos la suficiente humildad para reconocer cuando hemos hecho mal. En esta mañana, Santo Padre, oro por la Iglesia El Camino. Obra de manera poderosa. Sigue bendiciendo, sigue dando frutos, Señor. Haz tu obra aquí. Manifiéstate como solo tú puedes manifestarte, Señor. Les pongo en tus manos. Y a toda la iglesia en el mundo, les ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.